Bienvenidos a la agenda económica de este miércoles 18 de enero de 2023, que puede ser igual a la agenda económica del 21 de agosto de 2017. ¿Qué pasó en ambas fechas? El Comité de Ministros exactamente tomó la misma decisión: rechazar el proyecto Dominga. Eso sí, no es que se acabe la historia de este polémico proyecto portuario minero, porque Andes Iron va a reclamar de la decisión, tal como nos cuenta Belén Vázquez. Todavía no se confirmaba la decisión y afuera del Ministerio de Medio Ambiente ya se celebraba. Es que a pesar de que la instancia no había terminado, los detractores del proyecto minero portuaria Dominga estaban confiados de la decisión que minutos después se ratificó. Tuvimos a la vista todos los informes técnicos y en base a eso, de forma unánime, este comité de ministros resolvió acoger las 12 reclamaciones y por lo tanto queda con una evaluación desfavorable el proyecto minero portuario Dominga. De acuerdo a lo informado por el gobierno, las reclamaciones presentadas en esta oportunidad se enfocaron principalmente en el estado de afectación e insuficiencia del área de influencia por cada especie. Los ministros de Agricultura, Economía, Salud, Energía, Minería y Medio Ambiente repitieron la decisión que la misma instancia tomó el 21 de agosto de 2017, cuando en votación dividida este proyecto fue rechazado por primera vez. Los votos se intuían luego de que el presidente Boric dijera claramente no a Dominga al ser electo, pero también importaban las razones. La amplia gama de proyectos de inversión que se están desarrollando en el país, uno se da cuenta que esa protección del medio ambiente y de manera más específica nuestro aporte a la lucha contra la crisis climática, fuera de ser una traba, va a ser la oportunidad y va a ser un dinamizador de la inversión tanto nacional como extranjera en el país. La decisión no sorprendió a Andes Iron, los titulares del proyecto, quienes a través de un comunicado aseguraron que hubo intervención política en el Comité de Ministros, lo que a su vez favorece la judicialización y retrasa una respuesta definitiva. Argumentos similares a los que entregó el representante de los pescadores, quienes además recurrieron a la Corte de Apelaciones para pedir que la ministra Maysa Rojas se inhabilitara, algo que finalmente no ocurrió. No nos sorprende la decisión del Comité de Ministros el día de hoy, por cuanto se cumplió con una promesa de campaña del presidente Boric y también de los ministros que habían manifestado opiniones contrarias al proyecto. El rechazo del Comité de Ministros en todo caso no es el fin de Dominga. Andes Iron anunció que va a recurrir al Tribunal Ambiental para revertir la decisión, pues sostienen que esa instancia sí analiza los proyectos en su mérito técnico y jurídico, una estrategia que ya les resultó en ocasiones anteriores. Dependiendo de la determinación del tribunal, las partes detractoras también pueden recurrir a otras instancias en paralelo. Normalmente los procedimientos ante los tribunales se están demorando un año, a veces más, dependiendo de la complejidad. En este caso son varias reclamaciones, puede ser 1 año o 2 años más que podamos tener una decisión sobre la legalidad de esta decisión del Comité de Ministros de hoy. Para responder al reclamo principal de los habitantes de La Higuera, donde se ubicaría Dominga, el Ministerio de Economía anunció un plan de rezago que considera una inversión exclusiva en la comuna de 48.000 millones de pesos destinados a infraestructura vial, de transporte rural y programas sociales. Este es un plan robusto, amplio, que se va a desarrollar durante 8 años, pero que efectivamente una parte de él va a empezar a operar desde el año 2023. Y como los plazos judiciales son extensos, el gobierno buscará avanzar en institucionalidad ambiental. Se está trabajando en un área marina costera protegida de múltiples usos que tiene su curso, ¿verdad? Hay que hacer unos informes técnicos al respecto y esperamos durante este año ya estar finalizando esa declaración. El rechazo del Comité de Ministros fue calificado por los gremios como una mala noticia, pues aseguran que hay argumentos técnicos y económicos para su respaldo. De todas formas, el gobierno ha sido enfático en señalar que desarrollo y cuidado del medio ambiente no son contrarios entre sí. Como el rechazo a Dominga es sin duda el tema del día, lo analizamos con uno de los integrantes del Comité de Ministros, el titular de Economía, Nicolás Grau, a quien vemos en pantalla. Ministro, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, muchas gracias a ti por poder conversar sobre este importante asunto.
Ministro, para quienes todavía no han visto una explicación detallada de la decisión que tomaron ustedes este miércoles, a modo general, ¿por qué decidieron rechazar de forma unánime el proyecto minero portuario? Mira, Nicolás, yo creo que aquí es importante entender cómo funciona este procedimiento y qué es lo que nosotros teníamos que decidir hoy día. Esto funciona de la siguiente manera. Hubo una decisión a nivel local, ¿no es cierto?, por el COEVA. Esa decisión, que fue el año 2021, si recuerdo bien, fue una decisión que nuestra institucionalidad especifica que se pueden hacer reclamaciones para esa decisión. Hubo sobre 20 reclamaciones respecto a esa decisión. De esas 20 reclamaciones, hubo 12 de ellas que el SEA, que es el organismo técnico, ¿no es cierto?, el Servicio de Evaluación Ambiental, que es el organismo técnico encargado de este proceso, acogió a trámite, 12. Y respecto a esas reclamaciones que acogió a trámite, se manifestaron un conjunto de servicios, 10 servicios, 10 servicios del Estado. De esos 10, hubo 7 que manifestaron observaciones importantes al proyecto, y en la visión general que hace el SEA de estas distintas reclamaciones y las conclusiones que hacen los servicios a partir de esas reclamaciones, cuando integra esas distintas opiniones de cada uno de los servicios, que son por supuesto opiniones y comentarios técnicos, el SEA recomendó al Comité de Ministras y Ministros rechazar el proyecto sobre la base de estas consideraciones técnicas. Es así como funciona el procedimiento. Entonces lo que tuvimos hoy día es que el SEA hizo una presentación donde integró, insisto, estos distintos documentos que vienen de los 10 servicios. Estos documentos que vienen de los servicios son públicos, cualquier persona los puede bajar de la página web del SEA y puede ver de manera muy transparente cuáles fueron las críticas y los argumentos técnicos que están detrás de estos puntos de vista que transmitieron cada uno de los servicios. Y entonces lo que hizo el SEA hoy día en la presentación, que es lo que hace siempre los comités de ministros, es presentarnos cada uno de estos antecedentes y darnos su opinión, darnos una recomendación respecto a cuál sería la mejor decisión. Y esa recomendación del SEA lo que señalaba era que lo mejor era rechazar el proyecto en base a estos argumentos técnicos. Nosotros escuchamos esta postura del SEA, por supuesto conocíamos los documentos de cada uno de los servicios, porque son documentos públicos, los habíamos leído, los habíamos estudiado con nuestros distintos equipos, y sobre la base de esos documentos y de la propuesta general del SEA es que tomamos nuestra decisión esta mañana. Aquí esta decisión unánime entonces la tomaron personalmente cada uno de ustedes como ministros, además de coincidir con la visión del Servicio de Evaluación Ambiental. Lo que pasa es que el Servicio de Evaluación Ambiental no vota en esto. Sí, en lo este sé, momento. sí. A veces toma decisiones, pero en este momento lo que hace el Servicio de Evaluación Ambiental es que nos hace esa presentación general, que es muy útil, porque estas discusiones son complejas, tienen una serie de conocimientos técnicos específicos que requieren, ¿no es cierto?, un alto nivel de profesionalismo. Entonces lo que hace el SEA es que integra esta distinta visión, hace una presentación y hace una recomendación al final. Y sobre la base de esa recomendación y de los textos y de las opiniones, de los informes que surgieron de cada uno de estos 10 servicios que nosotros ya habíamos estudiado con nuestros distintos equipos, es sobre la base de esos dos componentes que nosotros tomamos nuestra decisión, y cada una de las ministras y ministros tiene que justificar su voto, ¿no es cierto? Y una vez que se termina ese proceso, se toma la decisión. Son bien específicas las reclamaciones que se hicieron. Quiero hacer simplemente un resumen bien general. Dice que no hubo estudios de impacto a especies específicas como pingüino de Humboldt y distintos cetáceos. También sobre el medio marino no se entregó adecuada información del área de influencia que hay y de línea de base, por lo tanto no hay suficiente información para predecir impactos, y además hay incerteza del modelo utilizado para afectación de recursos pesqueros, y también acusan insuficiente línea de base para asegurar que el proyecto no tendría significancia respecto al material particulado que se emite en el aire. Todo eso entonces a ustedes les dio la convicción de que no era un proyecto que debía ser aprobado. Claro, y por lo menos desde mi perspectiva, Nicolás, yo creo que esto probablemente también represento a las y los ministros que participaron en esto. Para nosotros es muy importante esa visión final que entrega el Servicio de Evaluación Ambiental. Acá lo que tiene que entender la ciudadanía es que nosotros somos autoridades políticas, pero estamos mandatados a revisar los argumentos técnicos para efectos de tomar nuestra decisión.
Y esos argumentos técnicos a veces no es fácil ponderarlos, ¿cierto? Porque hay muchas consideraciones de diversa índole. Pero lo que sucedió en este caso son dos cuestiones importantes. La primera es que 7 de los 10 servicios hicieron informes muy contundentes en que señalaban que este proyecto tenía observaciones relevantes. Es decir, había desde distintas dimensiones del Estado, son equipos técnicos, ¿cierto? Pero del Estado, al fin y al cabo, había una visión muy concordante respecto a los problemas que tenía este proyecto, que usted los enumeró muy bien. Y lo segundo es que el órgano que tiene como rol articular esto y llegar a una opinión más sistemática, ¿no es cierto?, comprensiva, que pondere cada uno de los elementos técnicos que se está señalando para hacer una propuesta, es el SEA, y es el SEA el que nos recomendó rechazar. Ahora, sí, ministro. Y yo creo que es importante en eso, porque si algo hemos hecho nosotros como Ejecutivo durante estos meses, y que yo he enfatizado en cada una de las entrevistas que he dado, es que parte importante de darle certeza a los privados y también a las comunidades pasa porque tengamos instituciones sólidas, porque nosotros basemos nuestras decisiones cuando nos toque decidir, ¿no es cierto?, sobre la base de las opiniones de las autoridades técnicas competentes, ¿eh? Y que más allá de que, por supuesto, estudiamos los informes también de nuestro a mutuo propio, ¿no es cierto?, a partir de nuestro trabajo cotidiano, es muy importante para nosotros la opinión de esas instituciones que tienen la capacidad de integrar de una forma coherente y sólida en términos científicos las opiniones que se dan, porque por supuesto que estamos analizando asuntos muy delicados y que hay que tomárselos con la mayor seriedad. Y que también hay distintas opiniones. Andes Ayron, inmediatamente después de la decisión que ustedes tomaron, señaló que la iniciativa sí fue aprobada en todas las instancias técnicas y lo que el comité hizo fue una intervención política. Entonces, para quienes miramos esto de afuera y no estamos metidos analizando los informes, porque tampoco es nuestra expertise, vemos que hay una parte que dice una cosa y otra parte que dice la otra. Entonces uno queda más o menos al medio y es difícil llegar a una conclusión respecto a cuál es la realidad de Dominga. Mire, lo que señala la empresa es incorrecto y voy a señalar de manera muy precisa lo que sucede acá. Una vez que existen las reclamaciones, a partir de la decisión que tomó el COEVA, que es una institución similar a la del Comité de Ministros, pero a nivel regional, también es un espacio que en el que participan autoridades políticas, pero autoridades políticas regionales. Una vez que se toma esa decisión, en nuestra institucionalidad, lo que existe es que se da la posibilidad para que se hagan reclamos de la comunidad y también reclamos de la empresa eventualmente. Esos reclamos son procesados, ¿no es cierto?, y atendidos por el Servicio de Evaluación Ambiental, por el SEA, que lo manda a cada uno de los servicios técnicos del Estado que tienen que dar su opinión. Son esos servicios técnicos, 7 de 10 de ellos dieron una opinión contraria al proyecto, en el sentido de que plantearon observaciones importantes. Y el organismo técnico que hace esta evaluación, el SEA, propuso, o más bien recomendó, porque eso es lo que corresponde en este caso, rechazar el proyecto. Por lo tanto, plantear esto como una decisión, digamos, política, que no se hace cargo de las consideraciones técnicas, es justamente lo opuesto a lo que sucedió. Ahora, si nosotros déjeme terminar con esto, si nosotros hubiéramos aceptado este proyecto, imagínense el caso contrario, en que nosotros hubiéramos hubiéramos rechazado las reclamaciones, es decir, hubiéramos aceptado el proyecto, en oposición a 7 de 10 organismos técnicos y en oposición a la recomendación del organismo técnico que está mandatado a integrar estas distintas posturas, que es el Servicio de Evaluación Ambiental. Allí sí nos podrían acusar de tener más bien una consideración política a seguir los argumentos técnicos. Ahora, pero yo creo que puede ser, por supuesto, la empresa tiene un interés en transmitir un cierto punto de vista, pero lo que yo estoy señalando son hechos, que cualquier persona, usted, la prensa en general, o personas en sus casas, pueden meterse a ver los documentos en la página del SEA y que dicen cada una de estas cosas que estoy señalando. Ahora, hace más de un año, cuando fue electo el actual presidente Gabriel Boric, sin conocer las recomendaciones del SEA, él dijo no a Dominga. Entonces, eso parece una intervención política desde mucho antes.
Bueno, las personas, ¿no es cierto?, tienen todo el derecho a dar sus opiniones políticas respecto a los proyectos. Y eso ha existido de lado y lado en esto. Hay gente que ¿no es cierto?, tiene una preconcepción o una visión política formada respecto a este asunto. Pero esa no es nuestra labor como ministros y ministras. Nosotros quienes participamos en este comité de ministros estamos mandatados a basar nuestras decisiones sobre la base de estas consideraciones técnicas, y eso es exactamente lo que hemos hecho hoy en día. Y ministro, ¿y tenían realmente la libertad para hacerlo? Porque si el jefe de ustedes, que es el presidente, dijo no a Dominga, realmente uno pensaba que ustedes tenían poco espacio si es que realmente llegaban a tener la convicción de que había que aprobarlo o de abstenerse, porque es difícil que ustedes, que su jefe dijo algo ya, que ustedes digan algo contrario. Políticamente eso tenían cero margen. Bueno, lo que yo diría en este caso es que no vale la pena acá ponerse en situaciones hipotéticas en que nosotros hubiéramos tenido una diferencia entre nuestra convicción, que tenía que estar basada en elementos técnicos, y lo que haya opinado el presidente en otro momento. Esa situación hipotética no ocurrió porque lo que propuso el Servicio de Evaluación Ambiental es justamente rechazar el proyecto. Por lo tanto, nuestra convicción técnica coincidió en este caso con esa opinión que había dado el presidente en otro momento. ¿Qué hubiera pasado en otras circunstancias? La verdad no lo sé. Yo por lo menos le puedo decir que a modo individual yo me tomo muy en serio mi trabajo, ¿no es cierto?, en el sentido de cuáles son las atribuciones y las obligaciones que yo tengo como ministro de Estado a la hora de tomar una decisión tan importante como este tipo. Y mi obligación es basar mi voto sobre la base de estas consideraciones técnicas, y eso es exactamente lo que hice en esta jornada, y estoy seguro que las y los ministros que estuvieron involucrados en esto actuaron de igual manera. De hecho, así fue, porque nosotros, una vez que terminó la presentación de los equipos técnicos del Servicio de Evaluación Ambiental, escuchamos su recomendación de rechazar, y en atención además de los documentos que habíamos revisado antes de cada uno de los servicios, tuvimos un momento para conversar entre nosotros y justificar el voto que cada uno de nosotros quería realizar. Por lo tanto, a mí me consta que cada uno de los ministros que participaron en esta decisión basaron su decisión, ¿no es cierto?, su voto en este tipo de consideración. Ministro, y para evitar suspicacias, ¿cree usted que el Comité de Ministros debiera desaparecer o al menos estar en la primera parte de los procesos, como muchos han sugerido? Bueno, esa es una discusión más de fondo, ¿no es cierto?, que es una discusión bien pertinente, que es decir, bueno, una cosa, si el Comité de Ministros existe y nosotros tenemos que tomar una decisión, tenemos que hacerlo, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que actuar de acuerdo a lo que señala la ley. Otra discusión más de fondo es si debiera existir algo así como un Comité de Ministros. Yo creo que este es un debate que tenemos que dar. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión, ministro? Yo prefiero no dar una opinión taxativa en este tema, pero sí puedo adelantar que yo creo que muchas de las razones que justificarían un comité de ministros no se cumplen necesariamente en la práctica. Muchas veces hay algunas reclamaciones que las podría ver el sistema, justicia, ¿no es cierto?, el sistema judicial, y hay otro tipo de consideraciones que los podría ver directamente el SEA. Y el Comité de Ministros queda algo en una situación un poco entre medio de las dos, y además hace que los procesos tomen más tiempo aún. Y yo creo que un desafío que todas y todos compartimos es que no puede ser que la evaluación del proyecto en general tome tanto tiempo en Chile. Eso es algo que hay que mejorar. De hecho, ya van 10 años. Ya van 10 años y la empresa ya dijo que va a apelar a los tribunales ambientales. Así que Dominga hoy no se acabó. Creo que el periodo, esos 10 años, que no solo pasa en este proyecto, ¿no es cierto?, sino en términos generales, da cuenta de problemas de diseño que tenemos que abordar. Este es un tema que, por cierto, depende de la ministra Rojas, de la ministra de Medio Ambiente. Ella ya ha anunciado que van a plantear algunos cambios en esta materia, y yo creo que efectivamente hay que revisar algunos aspectos, porque a mi juicio es totalmente posible seguir teniendo un alto estándar medioambiental, ojalá más alto, porque esa es la dirección en la que va el mundo, al mismo tiempo que hacemos que el proceso sea con mucha certeza y que se demore menos tiempo. No es necesario
que un proceso se demore 10 años para poder tomar una buena decisión en términos medioambientales. Ministro, mi última pregunta. El presidente de la SONAMI señaló que lo que se decidió hoy muestra un doble estándar respecto a un gobierno que dice buscar que venga inversión tanto nacional como extranjera. Y acá en el programa, el mismo presidente de la SONAMI dijo que lo que decidió el Comité de Ministros va a ser un referente a futuro. Y le quiero preguntar a usted, la decisión que tomaron, ¿cuál es el mensaje que se le da a los inversionistas? Mire, a ver, esa pregunta tiene distintas dimensiones que son relevantes a contestar. La primera es que, tal como señalé hoy día en la conferencia de prensa o en el punto de prensa que dimos posterior a nuestra decisión, para nosotros como gobierno, el cuidado del medio ambiente no es una traba para el desarrollo, sino que es una condición del desarrollo, es parte del desarrollo. Nosotros queremos un desarrollo, y yo creo que esto lo quiere la mayoría de la ciudadanía. Queremos un desarrollo económico, crecimiento económico, cuidando el medio ambiente y haciéndolo de manera sostenible. ¿Es esto posible? Es decir, ¿es posible tener dinamismo en la inversión al mismo tiempo que se cuida el medio ambiente? Yo diría categóricamente sí. Y por dos razones. La primera es que lo que importa para efectos de los inversionistas no es que el estándar sea bajo o alto, lo que importa es tener certeza al respecto. Y eso es lo que en nuestro sistema existe, pero que hay que fortalecer. Hay que darle más certeza tanto a los privados como también a las comunidades respecto a cómo va a funcionar este proceso, y debe ser más rápido. Esas cosas las podemos mejorar. Y podemos, insisto, como señalaba antes, podemos hacer los procesos más rápidos sin por ello bajar el estándar medioambiental. Y lo segundo, que es muy importante, es que Chile tiene condiciones totalmente excepcionales para tener un crecimiento económico y un dinamismo de la inversión que no solo no vea lo medioambiental como una traba, sino que la lucha contra la crisis climática se vuelva uno de los motores, ¿no es cierto?, de nuestro proceso de inversión. Piense usted hidrógeno verde, todo lo que ha hecho Chile en términos de energía, lo que podemos hacer en términos de economía circular, lo que podemos hacer también en el caso de la minería. La minería, por supuesto, que tiene un rol relevante. El cobre, el litio son fundamentales para la crisis climática. Lo importante es que todos estos procesos se hagan cuidando el medio ambiente, tomando buenas decisiones respecto, por ejemplo, a dónde ubicar un puerto que pueda ser importante para efectos de una minera. Y perfecto. Como comenté hoy día a la mañana, sin ir más lejos, a propósito de la pregunta que usted me hace, hoy día en la mañana, ¿no es cierto?, se ingresó, entiendo que fue ayer en la noche, pero hoy día en la mañana se podía ver el ingreso de un proyecto de la minera Teck, en el caso de Iquique, un proyecto de $3.000 millones, que en ese caso es para extraer cobre, y que es un proyecto que da cuenta, así como otros proyectos que están ocurriendo en la actualidad, que Chile sigue siendo un país muy competitivo en términos de la minería. Así que eso va a seguir teniendo un rol. Lo importante, y esto yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todas y todos de dos cosas. Uno, no poner en contradicción el medio ambiente con el desarrollo económico. Necesitamos las dos cosas para vivir bien, ¿cierto? Y lo segundo, tenemos que cuidar las instituciones. Cuando se dice que esta decisión fue motivada solo por razones políticas y desconoce 7 informes de organismos técnicos, al mismo tiempo que desconoce que la recomendación del organismo técnico por excelencia que coordina todo este proceso, el CEA, ¿cierto?, fue justamente rechazar, debilita esas instituciones. Y cuando nosotros tengamos que aprobar proyectos, porque muchas veces, así como hemos rechazado, la mayoría de las veces en el Comité de Ministros hemos aprobado. Y cuando nosotros aprobamos proyectos y nos basamos justamente en las recomendaciones que hace el CEA, quienes hoy día dicen que esta es una decisión política, lo que hacen es debilitar esas instituciones y debilitar, por tanto, las decisiones que nosotros vamos a tomar a futuro. Entonces, yo lo que invito acá es que, más allá de las pasiones que esto genera y que son muy legítimas, por favor hagamos comentarios muy cuidadosos, no desconozcamos los hechos y entre todas y todos defendamos nuestra institución. Nicolás Grau, ministro de Economía, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás, y un abrazo a todas y todos quienes nos ven en este programa. Muchas gracias. Hacemos la pausa y ya volvemos. Rápidamente revisamos las últimas declaraciones de la Corte Suprema respecto a la situación de las ISAPRES.
plazo de 6 meses que se dio en nuestro fallo tuvo justamente que ver con la posibilidad de que se abrieran estas mesas, estas conversaciones e intercambios entre la superintendencia y las ISAPRES, porque el proceso es un proceso que es fino, no es un proceso sencillo ni que se pueda hacer en 2 minutos, porque implica una serie de adecuaciones. Como lo hemos comentado antes, había ISAPRES que estaban con unas enormes tablas de factores que no se avenían con el fallo del Tribunal Constitucional, pero eso de ninguna manera puede ser leído como una autorización para que ninguna institución que está involucrada en esta situación deje de cumplir con los deberes que le están impuestos. Y el cobre subió casi 4% este miércoles, los últimos que les cuento acá en la agenda económica de esta jornada. Sigan acá en CNN Chile.